Bueno, buenos días. Antes de nada quería agradecer la oportunidad a mis amigos de Alai, de Grupo Ingenium, Mario, Rocío y todo el equipo. Por supuesto a los patrocinadores que hacen posible este evento y a los participantes que espero que hagan unas sesiones muy interactivas. Lo que diría es, bueno, vengo como supuesto experto sectorial, consultor. Es cierto que probablemente sea con síndrome de impostor de aquí, de todos los participantes, quien menos experiencia real en el terreno tenga sobre IoT. O sea, que vengo muy dispuesto a aprender también. Pero sí quería compartir algunas reflexiones, algunas observaciones, incluso algunas estadísticas y algunas ideas. Por supuesto, para que enriquezcan la discusión. Cuando ayer estaba preparando un poco la presentación, pensaba con cierta perspectiva cómo en nuestros quehaceres cotidianos, la tecnología, la interacción con máquinas, de alguna manera se ha insertado dentro de nuestro quehacer diario, ¿no? Desde situaciones de el Garmin diciéndote cuál es tu estado de salud, a telecontrol para poner la calefacción a mi madre o interacción para alquilar un vehículo de car sharing, ¿no? Y como ciudadanos realmente vemos que son interacciones pues realmente puntuales, más transaccionales, pero detrás de todo eso hay una analítica de datos, hay un procesamiento, hay un camino de retorno que hace que esas aplicaciones funcionen, ¿no? Y sean ricas y, como dice Mario, que cada vez contribuyan a enriquecer y a hacer más productiva nuestra vida. Por supuesto, muchas otras cosas que son menos explícitas y que también ocurren, y pues, es la gestión de la infraestructura, la gestión de los procesos industriales. Como consultor siempre la tendencia es a decir, bueno, vamos a poner orden en de qué estamos hablando, cuál es el perímetro, cuál es el ecosistema, quién forma parte de esto, ¿no? Y de una manera diagramática, generalmente solemos esquematizar en tres grandes bloques, ¿no? En la parte de dispositivos, de sensores, pero los propios dispositivos en sí de actuación y los elementos de comunicación de los embebidos dentro de los dispositivos. La parte de comunicación es esencial y de conectividad, y la parte de aplicaciones y backend. Bueno, ahí hay unos logos, obviamente esto es un ecosistema francamente rico, en constante crecimiento. Algunas tendencias que vemos, ¿no? Desde los primeros pasos de IoT. Desde perspectiva de dispositivos, pues quizá tendiendo a cada vez tener más capacidad en el tipo de tratamiento de información que son capaces de recoger, ¿no? Inicialmente han sido mensajes de texto o, digamos, texto muy sencillo, datos muy de poco volumen y con poca complejidad, por decirlo así, ¿no? Muy serializados. Vemos una tendencia cada vez más a imágenes y, por supuesto, a vídeo, ¿no? A formatos muchísimo más ricos. En conectividad, lo que nació de alguna manera utilizando redes sencillas, 2G, 3G, sin gran utilización de ancho de banda, está mutando a, obviamente, buscar casos de uso en nuevas tecnologías con más potencial, y también a usos más eficientes de determinadas tecnologías, Narrowband, LoRaWAN y demás. Y también de algunos escenarios de uso también que complementen lo que son redes de cobertura amplia, celulares típicamente, y la emergencia, por ejemplo, que vemos en IoT satelital. Desde el lado de aplicación, bueno, este es un mundo infinito, ¿no? Entramos un poco en el mundo del software, desde fenómenos un poco de procesamiento cloud a, por supuesto, lo que está por venir y que somos incapaces de siquiera visualizar el potencial que pueda haber con tratamiento de inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual, digamos, vemos crecimiento
tanto en número de actores como en capacidades en cada una de los eslabones de la cadena de valor. Incluso la aparición cada vez más emergente de emprendedores. Me ha gustado, ¿no?, que Mario introdujera que hay presencia de emprendedores, porque también medimos el ecosistema transaccional, de creación de empresas, compraventa de empresas, y cada vez vemos un magma de más interés, más atractivo también para inversores, porque alguien tiene que financiar esto, ¿no? Y vemos que cada vez hay más emprendedores, ¿no?, dispuestos a apostar por tecnologías IoT. Ahora pasamos un poco a sección estadística y bueno, quería presentaros algunos datos de cómo vemos la evolución, perspectiva histórica, pero sobre todo también perspectiva prospectiva, ¿no? Y a nivel europeo calculamos, nuestros sensores en el mundo del mercado es nuestro equipo de research. Yo represento al equipo de consultoría y ellos son los que capturan tendencias y nos ayudan a procesar toda esta información y de alguna manera proyectar un poco el futuro, ¿no? Más allá de las cifras en valor absoluto, ¿no?, que bueno, ya parece que una industria que mueva 20.000 millones de euros en Europa es suficientemente grande, ¿no? Pero lo importante me quedaría con los ritmos de crecimiento. Es una industria que de manera sólida vemos creciendo a doble dígito, por encima del 10%, quizá una ralentización, porque cuando se empieza muy pequeño es muy fácil crecer muy rápido, y también probablemente porque si hiciéramos una descomposición relativamente sencilla, un poco de P por Q, o sea, volumen y precio, vemos que va a empezar a haber tecnologías, sobre todo de comunicación, que van a poder eficienciar de alguna manera, y probablemente el efecto de cierta presión en precio, pues probablemente es lo que termine acusando que el efecto combinado en ingresos se vaya ralentizando. Aún así, a 5 años vista o 4 años vista, con ratios muy sólidos de crecimiento. Y luego, respecto a cómo se reparte la tarta, bueno, no es mucha sorpresa, ¿no? Digamos, la parte del ecosistema que es francamente rica y que tiene casi una capacidad infinita de crecimiento, es los casos de uso, cómo pueden aparecer nuevas empresas, adopción de nuevas compañías, del mundo corporate, de soluciones IoT. Con lo cual, digamos, prácticamente se lleva 2/3 de estos ingresos. La parte hardware, típicamente, pues también representa una parte esencial, prácticamente un cuarto, y comunicaciones del entorno del 10%. Y no vemos que vaya a haber unos cambios especialmente significativos, se moverán un poco en esos rangos. España, respecto al contexto europeo, porque estos son números europeos, aproximadamente representa un 8%, y en cifras de densidad de conexiones o dispositivos IoT sobre ciudadanos está por debajo de la media europea. Es una buena noticia, tenemos recorrido de hacer catch-up para acercarnos a la media europea, y es un poco lo que representa ese viaje de que a día de hoy representa un 8%, pero pensamos que a futuro en España representará un 10%, que prácticamente es un poco el peso que le correspondería, ¿no?, por peso de PIB o por peso de población. Pasando a las controvertidas cifras de la CNMC, midiendo solamente lo que sería el mercado end-to-end, digamos, con conexiones celulares, que es lo que termina recogiendo CNMC, lo que vemos es que el número de líneas móviles en España sigue creciendo imparablemente, también en ratios del entorno del 15%. Sigue creciendo person to person, pero también creciendo de manera muy sólida end-to-end. Hay aproximadamente 69 millones de líneas móviles en España, de los cuales casi el 15% son conexiones end-to-end, o sea que aproximadamente entre 9,5 y 10 millones. Según reportes oficiales, obviamente la CNMC lo hace en base a
a encuestas de lo que le alimentan una serie de agentes, ¿no? Que son los operadores. ¿Cómo se reparte? De manera prácticamente equitativa, lo que son las cuotas de mercado. Vemos que los 3 grandes operadores están apostando. Vodafone quizá inició originalmente a nivel corporativo, Telefónica con la creación de su filial Tech, y ahora reportado como IoT y Big Data, está haciendo también una apuesta importante. Y obviamente en un esquema de búsqueda de partnerships constantes, ¿no? Porque nadie tiene todos los recursos para poder ejecutar extremo a extremo en la cadena de valor. Testimonialmente, CNMC reporta a otros operadores que entendemos que probablemente son virtuales, y ahí es donde pensamos que sí que hay un underreporting esencial, pues que probablemente la CNMC ni siquiera está sondeando a según qué actores que sí están especializados y están trabajando de manera consistente en el sector. Aquí quería presentar quizá dos splits, ¿no? de las conexiones IoT, que es un superconjunto de lo que son conexiones end-to-end, porque abarca también otro tipo de tecnologías que no son celulares, ¿no? Por una parte, desde perspectiva de cuáles son los casos de uso, cuáles son los verticales que realmente están despuntando, o cómo vemos la evolución. Y aquí sí se ve inicialmente, pues, los pioneros fueron sector automoción, también edificios inteligentes, domótica, y lo que sí estamos viendo es una complejización hacia otros sectores, obviamente metering, tracking, agricultura, con muchísimo desarrollo, muchísimos casos de uso, muchísima inversión, y incluso salud, ¿no? Con lo cual sí que vemos una adopción muchísimo más masiva por sectores que o habían sido más refractarios, o había menos concienciación, o había menos soluciones, ¿no? Desde el punto de vista de tecnología, generalmente ha estado más dominado por tecnologías celulares, y lo que es la adopción de tecnologías específicas que apuntan a dar soluciones muy específicas, baja potencia, bajo consumo, amplio alcance, muy específicas, muy eficientes, narrowband y demás. Sí que vemos que cada vez van a tener un rol un poco más importante. A futuro, empieza a verse, hay una capa de 5G, ¿no? A día de hoy prácticamente no representa nada en lo que es el mundo IoT. Ahora presentaremos algunas pinceladas adicionales, pero en 2027, 4 años desde hoy, sí que empezará a tener un rol, todavía modesto. Ahora hablaremos un poco sobre la madurez que vemos del mercado 5G. Bueno, aquí quizá presentar de manera testimonial pues algunos grandes contratos, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, no dejan de ser anecdóticos, quizá un poco enfocado en este caso al mundo más de metering, pero contratos que mueven digamos ya volúmenes importantes de negocio, ¿no? Y volúmenes importantes de conexiones, ¿no? Desde el acuerdo de Telefónica con Canal Isabel II, o proveedores muy especializados sobre todo en Reino Unido, con gran desarrollo del mundo del metering. Otro apunte sobre las posibilidades del mundo IoT satelital. De alguna manera, el cambio tecnológico disruptor que hay en el mundo satelital, de satélites de baja órbita, incluso las facilidades y los costes asociados a lo que es el lanzamiento de los satélites con SpaceX, está creando un montón de agentes dispuestos a invertir con soluciones bastante específicas para adresar soluciones IoT.
Hace poco escuché al CEO de Satelliot, que es una empresa española, empujando fortísimo tanto en especificaciones de IoT, en los estándares 3GPP, como en lo que es la propia inversión y financiación. Decir que calcula que el potencial de dispositivos IoT a nivel mundial está del orden de 5.000 billones de dispositivos, ¿no? de objetos IoT. Y Satélite trata de resolver un mercado de 5 billones nada más. De esos 5.000 billones hay 5 billones que se calcula que no están dentro de cobertura de redes estándar, celulares o fibra. 5 billones es probablemente un tamaño suficientemente grande como para que haya empresas que puedan hacer una apuesta que probablemente sea de nicho en el contexto general, pero que resuelven una necesidad que a día de hoy no existe, ¿no? Y también en términos del beneficio que supone a casos de uso donde haya interoperabilidad y donde haya una cobertura global, ¿no? Uno de los acuerdos que a mí me parece relevante, por ejemplo, es el acuerdo entre Telefónica y Satelliot para posibilitar roaming, ¿no? Y bueno, quizá estos son los primeros pasos, todavía muchísimo por hacer y por resolver. Si había poca confusión con el tema de los acrónimos, de las tecnologías y demás, hay un nuevo invitado a la mesa, ¿no? Que es 5G. Y claro, las grandes preguntas son ¿qué rol tiene 5G dentro del esquema de IoT, ¿no? Y sobre todo cuál es el nivel de madurez que tiene 5G a día de hoy y cuál es la realidad de 5G. Bueno, un poco por resumir, probablemente lo sabéis, pero esquematizando un poco los beneficios que trae 5G respecto a tecnologías celulares anteriores. A la derecha, quizá lo que pueda ser más mesurable, ¿no? Muchísima más densidad de dispositivos, escenarios de muy baja latencia, eficiencia energética en términos de coste por bit y, por supuesto, muchísima más velocidad. Y bueno, luego otros temas más técnicos de eficiencia espectral y de flexibilidad para manejo de los costes y movimiento de tráfico para los operadores. Pero a mí me parece que el paradigma realmente importante que trae 5G es que trae una arquitectura diferente que hace que las redes móviles tengan un concepto nativo de virtualización. Es decir, el mundo de manejo de las redes móviles cada vez va a ser menos hardware, cada vez va a ser más software, con tratamientos cloud eficientes y con redes que podrán ser abiertas. Telefónica, por ejemplo, ya ha dado los primeros pasos para, como ellos dicen, apificar sus funciones de red. No significa nada diferente a lo que típicamente pudo hacer Apple o Google años atrás, que es evolucionar hacia esquemas abiertos donde se pueda acceder a sus funcionalidades para que desarrolladores de aplicaciones tengan la capacidad de añadir utilidad y añadir riqueza a partir de lo que es servicios de conectividad esenciales que en un modelo abierto los operadores pueden estar dispuestos a ofrecer, abierto y monetizable, por supuesto, ¿no? Eso sí me parece que es un cambio de paradigma en términos de la creatividad y el potencial de desarrollo de aplicaciones y de nuevos casos de uso que no existía en 4G. Y, por supuesto, aplicado al mundo IoT, pues la capacidad que va a tener en diseñar nuevas soluciones de automatización de procesos industriales que quizá eran impensables, pero no solo por la latencia en sí, sino por las posibilidades casi infinitas que hay en tratamiento de aplicaciones, en tratamiento y en procesamiento de datos, ¿no? También network slicing, ¿no?
que no deja de ser nada más que un concepto que conceptualmente lo que significa es poder ofrecer soluciones muy personalizadas a determinados casos de uso, con una gestión muy eficiente de la capacidad que puede tener una red, o que puede tener una celda, o cualquier elemento de una red de celular, ¿no? Y cómo eso se puede dotar para diferentes usuarios industriales, típicamente redes privadas virtuales, para empresas, donde se den una serie de soluciones que no consumen toda la capacidad y que permiten otorgar soluciones y con un consumo muy eficiente compartido de lo que sería la capacidad total de la red. Y por supuesto temas de manejo de diferentes bandas, ¿no? Pero ahí a mí me parece que hay más flexibilidad en el manejo de bandas, pero quizás no sea un cambio de paradigma tan importante respecto a tecnologías anteriores como 4G. En términos de dónde estamos en 5G, sobre todo en España, medido en número de usuarios, ¿no? Y número de usuarios es si tenéis vuestro celular y os marca red 5G, pues básicamente esa es la medida, ¿no? En el fondo es usuarios que tengan terminales con capacidades 5G. Pues está del entorno de 7,5 millones, dentro del cual M2M es absolutamente insignificante a día de hoy todavía. Realmente estamos en los primeros pasos de 5G, el espectro se licitó hace 3 años, los despliegues han sido modestos, los operadores lo están tomando con calma. No hay unos casos de uso que justifiquen un despliegue acelerado de momento, y probablemente el recorrido que le vemos más es en monetización con casos de uso empresariales, más que en monetización de lo que es banda ancha común para el ciudadano, donde no se está demostrando que haya una disponibilidad a pagar mucho más. Pero sí somos bastante positivos en el potencial que tiene, digamos, en entornos empresariales. Cuando los operadores dicen, bueno, he llegado al 80%, he superado el 80%, probablemente esto es más bien 4G o 4.5G con esteroides, sin entrar en disquisiciones técnicas. La tecnología nativa 5G es 5G standalone, que de alguna manera son unos estándares independientes de que preexista una red de 4G. Los operadores, por administrar y dosificar la adopción de 5G, pues han ido desplegando soluciones intermedias, non-standalone, que son compatibles con redes anteriores, y solamente recientemente, prácticamente este año, ha sido cuando de verdad están desplegando soluciones ya standalone que amplifican las capacidades y que desarrollan todo el potencial de 5G. Es decir, nos parece que 2023 marca un poco el kilómetro cero de lo que realmente podríamos llegar a esperar con 5G. Las cifras de cobertura de 5G standalone son muchísimo más modestas. Probablemente Orange y Telefónica tienen una decena de ciudades desplegadas con 5G standalone, con lo cual todavía esperamos que los 2-3 siguientes años haya un esfuerzo inversor para que esas redes de verdad sean 5G puras, nativas, ¿no? Y un poco por terminar, desde el punto de vista un poco más visión industrial, ya que el potencial que vemos sobre todo es en casos de uso empresarial, 5G sí nos parece que otorga una flexibilidad especial en tratamiento bastante flexible de lo que serían diferentes dominios o alcances, ¿no? Para empresas, tanto en soluciones más de interior como soluciones de campus o soluciones dispersas más generales, que digamos a lo mejor con otras tecnologías estaban peor tratadas. Y de alguna manera puede abarcar casos de uso que quizá utilizaban otros nichos de tecnologías en el pasado, ¿no? Un poco por resumir, porque ya me está llegando el calambrazo IoT,
para terminar, programado por Alay. Me gustaría que quizá os quedarais con dos ideas. El recorrido del potencial que tiene IoG de crecimiento, 15-20% de crecimiento en ingresos, en dispositivos, en cualquier dimensión que podáis, en cualquier métrica que podáis seleccionar. Y 5G, probablemente el rol que le vemos es un acelerador, de alguna manera, ¿no? Es como un superpoder que va a otorgar a soluciones IoT, sabiendo bien que habrá casos de uso donde 5G tiene una sobrecapacidad y quizás no es la solución ideal, ¿no? Pero sí nos parece que va a componer ese viento de cola que trae IoT y lo va a superpotenciar, ¿no? Y también lo que vemos es escenarios donde los operadores están mucho más abiertos, arquitecturas mucho más abiertas, multioperador, multitecnología, que creo que es una buena noticia, y es donde yo creo que gente como Alay, probablemente muchos de vosotros tengáis una oportunidad para quizá desintermediar a operadores y proporcionar soluciones y que no sea un esquema y un ecosistema cerrado. Así que nuestro sentimiento es francamente positivo con el sector y espero que estas proyecciones, que normalmente están hechas para equivocarnos, pero que si nos equivocamos que sea por ser modestos y por ser humildes, y que el potencial incluso sea muchísimo mayor, y estoy convencido de que será así, y que cada uno de vosotros ponga su granito de arena.